Ricardo Monreal, senador, ¿cómo estás? Alicia, me da gusto saludarte y una disculpa que no hemos podido encontrarnos. Ha sido unas etapas muy complicadas estos mes y medio del Senado, pero siempre estoy a tus órdenes y de tu auditorio. Muy bien, bueno, nos hemos encontrado en el pasillo, pero ahora nos vamos a seguir encontrando. Es que la verdad tienes una cantidad de iniciativas que se han puesto sobre la mesa, que son, yo ya llevo como 17, pero vamos al menos a abordar un par de ellas, ¿te parece? Hace unos días, creo que fue el 8 de octubre, probablemente por ahí, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados se introdujeron iniciativas tendientes a abrogar la ley que crea la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y crea al Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Esta institución tiene características distintas y hasta cierto punto medio autónomas. Ha generado comentarios por un lado y por otro y hablan de algo que tiene que ver mucho con el desarrollo de la economía social, de la banca social. O sea, hay muchas iniciativas que están rondando este concepto. Pero en este caso hablan de la consulta obligatoria a los pueblos indígenas. ¿Hoy no se consultan? Bueno, sí, mira, primero hay una serie de iniciativas de ley, de proyectos de decreto que hablan sobre los pueblos indígenas, sobre los pueblos originarios. La idea es uniformar toda la iniciativa. Pero también definir qué son pueblos originarios, ¿no? Sí, claro. Porque hoy cualquiera que diga que tiene pueblos originarios hasta aquí enfrente de la Ibero. Claro, claro. Esa es la idea de esta nueva iniciativa. Incluso hay una que intenta revivir, tú recordarás, lo que fue aquel Instituto Nacional Indigenista, que desapareció con la Comisión Nacional Indigenista. Entonces hay toda una corriente de grupos, de etnias y de personas que durante muchos años han luchado con este tema de pueblos indígenas, pueblos originarios, pueblos autóctonos. Pues sí, pero luego se vuelven en una base importante para la industria de la marcha y el chantaje. En efecto. Hay de todo, Alex. De todo. Hay de todo. Pero vamos a tener cuidado. Hay varias iniciativas que aún no se han dictaminado, están en ese proceso de dictamen. Pero la que tú presentaste con Xóchitl Gálvez, senador, ¿de qué se trata? Sí, mira, hay varios. Está el propio Adelfo, que es quien está propuesto como titular de esta organización. Está Xóchitl Gálvez, que es miembro de la Comisión de Asuntos Indígenas, y está también la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, Leonor, y está también una serie de legisladores en esta comisión. Entonces quieren hacer una consulta, esa es la idea, de 12 lugares en todo el país para poder legislar en esta materia. Pero tú lo has comentado con toda claridad, y sí hay este propósito de uniformar toda la legislación en materia indigenista, que es un tema que reclaman, que genera mucha suspicacia y que genera demasiada también a veces oportunismo. Que en el sector empresarial hay así como que la antena parada porque advierten que este tema de las consultas muchas veces lo único que puede estar propiciando es mucha inseguridad sobre propiedad privada, por ejemplo, o sobre derechos de paso en materia de infraestructura. Sí lo es. También es inquietud de parte de los grupos empresariales que tienen ciertas actividades en propiedades y que sienten que puede alterarse su régimen de propiedad o su concesión de explotación minera, por ejemplo, de alguna actividad minera o derecho de vía en el caso de construcción de presas o instalación de la industria eólica ahora que está de moda, o
la ocupación de tierras por el paso del tren o por la construcción de una carretera. Todo eso tiene que ver. ¿Y eso lo regularía la ley, ese tipo de consultas a pueblos originarios o pueblos indígenas? Sí, o sea, esta parte de consultas no está contemplada en la ley que se pretende aprobar, porque obedece a otra naturaleza. Pero yo lo leí ahí. Sí, pero son iniciativas, Alicia. Todavía falta que las comisiones analicen, estudien y al final dictaminen. ¿Y en el caso de la ley de cabildeo también? ¿Esa la presentaste tú? Sí, la presenté la semana pasada y es la ley, es la primera ley que va a existir en México sobre cabildeo, porque no podemos tampoco negar que existe el cabildeo. Y además es necesario. Además es necesario establecer reglas claras para que no haya ni por parte de los legisladores ni por parte de las empresas que contratan cabilderos ningún abuso en el uso de este recurso que ya en todos los parlamentos existe, del lobby, del cabildeo o del cabildero, Alicia. Pero luego hay cabilderos disfrazados, ¿no? A veces hay legisladores que son cabilderos y se van al Senado a seguir haciendo su chamba. O sea, debería haber ahí hay conflicto de interés. Y la otra, hay muchas organizaciones disfrazadas de civiles o de la sociedad civil que no son sino un instrumento de cabildeo, a veces hasta de gobiernos internacionales. Así es, la ley está previniendo eso y establece sanciones para que en el caso de simulación o de conflicto de intereses también sea sancionado. Y luego presentaste otra serie de iniciativas, Ricardo Monreal, senador, coordinador de asesores de Morena, son 3 iniciativas que dices, para evitar el nepotismo en el Poder Judicial, para que se obligue a la rotación en el Poder Judicial y una tercera más sobre el Poder Judicial. En efecto, mira, yo soy de los que piensa que llegó el momento de legislar en materia del Poder Judicial Federal. En este momento la rotación de jueces, magistrados de circuito y de colegiados de circuito no existe. Hay jueces o magistrados que duran 30, 40 años o más de 20 y lo consideran su sede. En todo el mundo, Alicia, existe esta rotación, incluso en muchos estados del país existe la rotación de jueces para que no se generen intereses, cotos de poder, circuitos de poder, y esto ayudará a que la impartición de la justicia esté alejada de intereses económicos o de intereses políticos que luego pervierten la impartición de justicia. Y las otras, esto es de rotación. Las otras, hay una que presenté de paridad, porque... Es cierto, de paridad de género. Exacto, porque en el Poder Judicial es el que está más atrasado en materia de paridad. Apenas el 18% de juezas o ministras o magistradas ocupan puestos en altos niveles del Poder Judicial Federal. Bueno, hay partidos que también están bien atrasados, ya ves todo lo que pasó con los de Chiapas, ¿no? También, 18 a veces hay una 82. Simulación de frente, pero detrás es todo lo contrario. Y organismos autónomos. Esta es una necesidad. Y el otro tema es el evitar el nepotismo. Yo describí y hay estudios claros de que hay circuitos completos donde hay 18, 17 familiares de un solo magistrado. El secretario de acuerdos, el juez de distrito, el magistrado de circuito, el supernumerario, el magistrado del colegiado, parientes entre sí, el padre, el sobrino, el tío, la hermana, el hermano, y eso en todo el mundo no está permitido, Alicia. Oye, eso te afecta el principio de imparcialidad y de seguridad en la impartición de justicia. Senador, la última pregunta. ¿Crees que en este mes, a finales de este mes o principio del que entra, esté pasando la Ley de Seguridad Pública en la Cámara de Senadores? No lo sé. Voy a esperar. Tengo una reunión pronto con Mario Delgado y con los diputados para revisar la agenda
Y yo creo que va a ser 2 meses muy intensos de actividad legislativa, Alicia. Pero Si ¿cuáles me son las que permites. tienen prioridad? ¿Seguridad Mira, pública? tienen varias. Reforma educativa tiene prioridad. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal tiene prioridad. Revocación de mandato tiene prioridad. La de la Fiscalía General de la República tiene prioridad. La del Poder Judicial Federal tiene prioridad. La de que contempla la eliminación de fueros tiene prioridad. La ley de austeridad tiene prioridad. Son 12 los puntos de la agenda que tienen prioridad y que vamos a tratar de sacarlos y de votarlos por consenso, hablando con todos los grupos parlamentarios para que puedan incorporarse con sus puntos de vista y enriquecer las iniciativas en este proceso legislativo. Wow, pues estaremos muy pendientes de tu agenda legislativa, de la agenda legislativa del Senado de la República. Ricardo Monreal, estás muy activo, eso sí es cierto. Sí, ahí estamos, Alicia, lo que se ofrezca. Mira, a mí me dijeron, ¿vas a preguntar sobre el nuevo aeropuerto? No, les digo, si este hombre ha presentado 20 iniciativas, quiero hablar de eso. Quiero hablar de todas las que me faltan, porque algunas del grupo han sido, hay muchas más, ¿sí? Ojalá que podamos tener otra entrevista seguido para que cubramos la agenda legislativa. Claro que sí, Alicia. Te mando un abrazo y un saludo a todo el auditorio. Igualmente, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, aquí en Enfoque Noticias.